El tema de la clase de hoy es la obediencia. La lectura bíblica se encuentra en Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 18. Hola, Dios les bendiga, niños. Bienvenidos una vez más a la clase de hoy. Soy maestra Shelma de la Escuela Bíblica. Qué bueno que podemos compartir juntos y aprender de la palabra de Dios. Pero antes de comenzar, te invito a cantar y adorar al Señor con el siguiente cántico. Vamos, acompáñame. Existe un libro maravilloso que nos enseña muchas cosas. Se llama la Biblia. Y este libro es la palabra de Dios. Me enseña a no mentir. La palabra de Dios me enseña a ser feliz. Su palabra me enseña a amar a todos por igual. La Biblia es un manual de instrucciones que Dios nos dio. Es para ti y para mí. Enseña bien vivir. En ella hay poder de Dios. En ella encuentras salvación. La Biblia es un tesoro de su amor. Obedecer su palabra es el mejor plan que hay. Obedecer sublime voz escrita está. Obedecer la palabra que te guiará. Obedecer su palabra es lo mejor. En ella hay medicina, en ella hay salvación, en ella está el secreto para ser vencedor. En ella hay medicina, en ella hay salvación, solo en la Biblia es donde escrita está la palabra de Dios. Obedecer su palabra es el mejor plan que hay. Obedecer la sublime voz escrita está. Obedecer la palabra que te guiará. Obedecer su palabra es lo mejor. Obedecer su palabra es el mejor plan que hay. Obedecer la sublime voz escrita está. Obedecer la palabra que te guiará. Obedecer su palabra es lo mejor. Obedecer su palabra es lo mejor. En los objetivos de nuestra clase vamos a aprender qué es la obediencia. Aprenderemos que Dios ama a los que son obedientes y que debemos comprender que a veces ser obedientes no es fácil. También aprenderemos que Jesús fue obediente ante su Padre y que debemos obedecer la palabra de Dios y a nuestros padres. El texto bíblico para memorizar. El que me ama, obedecerá mi palabra y mi Padre le amará. Juan 14, 23. Antes de pasar a la historia bíblica para hoy, debemos conocer primero
¿qué es la obediencia? Obediencia es el acto de obedecer, y obedecer es respetar y cumplir la voluntad de quien manda. La Biblia nos habla que Dios probó la obediencia de Abraham. Vamos a conocer la historia. Abraham era un hombre que amaba a Dios, era rico y tenía siervos y muchos animales. También tenía una esposa llamada Sara. Dios llamó a Abraham y le pidió salir de la tierra de Ur para ir a la tierra de Canaán, y le prometió que le daría un hijo cuya descendencia sería grande y de mucha bendición. Pasaron los años. Abraham y Sara eran muy ancianos. Sara era estéril y no podía quedar embarazada, razón por la cual no podían tener hijos. Pero Abraham seguía confiando en Dios. Un día, Abraham recibió la visita de parte de Dios, con un mensaje de que Sara tendría un hijo. Y con el tiempo, Sara quedó embarazada. Al cabo de un año, Abraham y Sara tuvieron a su hijo. Sara estaba tan feliz que comenzó a reír y dijo: Dios me ha hecho reír y todos los que sepan se reirán conmigo. Dios cumplió su promesa a Abraham. El nacimiento del niño les llenaba el corazón de alegría. Abraham le puso por nombre Isaac. Unos años después, cuando Isaac tenía más edad, Dios decidió probar la fe y obediencia de Abraham. Abraham escuchó la voz de Dios. Dios le dijo: Toma a tu hijo, al que tanto amas, y ve a la región de Moriah, al monte que yo te mostraré, y allí me lo ofrecerás en sacrificio. Esta prueba era muy difícil para Abraham, pues él amaba mucho a su hijo. Pero, a pesar de lo difícil, Abraham decidió confiar y obedecer a Dios. Al siguiente día, Abraham tomó su asno, cortó leña y salió con su hijo Isaac y 2 de sus siervos al lugar que Dios le había dicho. Le tomó 3 días llegar al lugar. Al llegar, Abraham vio desde lejos el lugar que Dios le dijo. Entonces le dijo a sus siervos que se quedaran a esperar, en lo que él y su hijo Isaac subirían al monte a adorar a Dios y que luego regresarían. Así que Abraham tomó la leña y la puso en la espalda de Isaac. Luego tomó el fuego y el cuchillo y subieron juntos al monte. Isaac vio que Abraham había tomado la leña, el fuego y el cuchillo, y le preguntó dónde estaba el cordero. Abraham le contestó que Dios se encargaría de proveer el cordero para el sacrificio, y continuaron caminando. Cuando llegaron al lugar, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Luego, Abraham ató a Isaac y lo puso encima de la leña, en el altar que había preparado para sacrificarlo. Y cuando levantó su mano con el cuchillo para matar a su hijo, se escuchó la voz de Dios que lo llamó 2 veces por su nombre: Abraham, Abraham. Dios le dijo: No le hagas daño al niño, ni pongas tu mano sobre él, pues he visto que temes a Dios y no te negaste a darme tu único hijo. Entonces Abraham vio un carnero que estaba enredado entre las ramas de un arbusto,
lo tomó y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo Isaac. Niños, esta historia nos muestra el amor y la obediencia de Abraham hacia Dios, por encima del amor que sentía por su hijo Isaac. Abraham probó ser obediente. En respuesta de la obediencia de Abraham, Dios lo bendijo mucho más de lo que tenía y se convirtió en amigo de Dios. La Biblia dice: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. Juan 14, 23. La Biblia nos enseña que el mejor ejemplo de obediencia lo tenemos en Jesús. La Biblia dice que Jesús hizo lo que su Padre le pidió. En Filipenses 2:8 dice: y estando en forma de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús murió en la cruz por nosotros, por amor y en obediencia al Padre. Pero Él no quedó ahí. Él resucitó. Él vive. Jesús es nuestro mejor ejemplo de obediencia. Él nos pide que seamos obedientes a su palabra. En Juan 15:10 dice: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dios ama a los que son obedientes. También nos dice: felices son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Niños, leer la Biblia es oír la voz de Dios. Cuando lees y obedeces lo que dice la palabra de Dios, eso te hace feliz. ¿Sabes que también la Biblia nos habla acerca de la obediencia a los padres? Sí, la Biblia nos habla acerca de eso. Veamos. En Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. También nos dice: hijo mío, obedece los mandamientos y enseñanzas de tus padres. Proverbios 6:20. De manera que debemos obedecer a los padres porque esto es un mandato de Dios. ¿Y cómo puedes mostrar obediencia hacia tus padres? Te daré ejemplos. Cuando tus padres te piden cumplir con tus deberes escolares, recoger tus juguetes, te piden doblar tu ropa o que vistas tu cama, y tú lo haces, muestras obediencia hacia ellos. Esas son acciones de obediencia. A veces no es fácil ser obedientes, niños. Puede ser que en ocasiones no estés de acuerdo, pero los padres merecen amor, respeto y obediencia. Los padres se sacrifican para darnos lo mejor porque nos aman. A Dios le gusta que seamos obedientes a su palabra. Y recuerda, obedecer a los padres es un mandamiento que Dios nos dio. Ahora vamos a repasar el versículo bíblico a ver si lo aprendieron. ¿Cuántos se lo aprendieron? El versículo no está completo. Vamos a completarlo entre todos. Las palabras claves están en el lado izquierdo de la pizarra. Vamos a comenzar. El que me ama, obedecerá mi palabra y mi Padre la palabra que falta, amará. Muy bien. Juan 14:23. Vamos a repetirlo. El que me ama, obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Juan 14:23. Perfecto, niños. Recuerda, obediencia,
Jesús fue obediente, Abraham obedeció a Dios. También nosotros debemos obedecer la palabra de Dios y a nuestros padres. Te invito a que muestres acciones de obediencia, porque obedecer trae bendición. Y hasta aquí nuestra lección y será hasta la próxima ocasión. Dios te bendiga.